Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, no, me confundía. Venías vos y veníamos charlando también del tema de la tierra. Bueno, lo tomaba yo hoy en una columna hace un rato y vos nos traes un poco de historia también de la lucha por la vivienda. Sí, así es. O sea, en las últimas columnas veníamos hablando un poco del tema de la tierra, de la vivienda, y hoy quería traerles un caso particular porque combina muchos aspectos, ¿no? La semana pasada vimos lo que fue la brutal represión en Guernica y vimos también de qué manera se iniciaba una campaña contra quienes habían estado apoyando a los vecinos del barrio que peleaban por vivienda digna. Recién escuchábamos a Marcela. Y quería hablarles un poco de la huelga de inquilinos de 1907. Pongámonos un poquito en contexto. En 1869, solamente el 28% de la población de Argentina vivía en ciudades. 45 años después, es decir, ya estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, el 52% de la población vivía en ciudades, es decir, se da un crecimiento urbano enorme en muy poco tiempo, producto de la inmigración, producto de la concentración de la economía en algunas ciudades, en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, cuestiones que hemos estado charlando. ¿Te puedo Lo que les agregar una agrego perlita de es que, eso? dale, dale. ¿Viste que los rosarinos no pronunciamos las eses? Mi No, no amiga, sabía, pero contame por qué. bueno, mi amiga y docente Julia López, docente de italiano, Sí, explica que no pronunciamos las S porque en el idioma italiano la S y la ñ no está, entonces en Rosario, como había mucha inmigración italiana, no las pronunciamos, podés seguir con la columna. mira, no ¿Viste? lo sabía. Alta perlita, Gran dato, gran gran dato. dato. Bueno, cuestión, en esta época los terratenientes no solamente tenían inversiones en el campo, no solamente invertían en a poseer las tierras que servían para la producción agrícola y ganadera agroexportadora, sino que también invertían en las grandes ciudades porque la renta urbana representaba un capital fijo. Es decir, ¿qué significa esto? Yo en el campo puedo a veces cosechar y a veces puede haber sequía, a veces pueden subir y bajar los precios, etcétera. Pero la renta urbana es relativamente fija, los Claro. precios se mantienen. Es decir, muchos de los dueños de esas tierras invertían en la construcción de viviendas urbanas para utilizarlas para la renta. Bueno, esto explica que, por ejemplo, hacia 1880, los conventillos que habitualmente uno cuando dice, bueno, los conventillos, ¿qué nos dicen en la escuela? Eran las antiguas casas de los aristócratas que después de la fiebre amarilla se habían vaciado y servían como alojamiento para los inmigrantes. Bueno, esto es verdad, pero también es cierto que ya para avanzado el siglo XIX, muchas de estas casas se construían adrede, digamos, o sea, no eran casas abandonadas, sino que eran casas para la especulación inmobiliaria que luego se llamaron casas de inquilinato, etcétera. La cuestión es que en estas casas, de todas maneras, construidas o abandonadas, se vivía de forma horrorosa. Vivían familias enteras en una sola habitación. El promedio de gente que vivía en una habitación hacia 1914 era de cuatro personas por una habitación, que además compartían el baño, las cocinas en general cuando hacía frío eran dentro de las propias habitaciones, ponían las brasas ahí, lo cual muchas veces generaba incendios. Es decir, la verdad, condiciones de vida tremendas. El Estado, frente a esto, además de la solución represiva de la que ahora vamos a hablar, básicamente desconoció el problema incluso frente a las advertencias de los médicos. Porque ¿qué decían los médicos? Decían, miren, mantener un montón de gente de esta manera hacinada viviendo en estas condiciones, lo que va a llevar es que se reproduzcan las condiciones que habían dado origen a la fiebre amarilla. Porque el agua estancada, muchas personas utilizando los mismos baños, etcétera, bueno, iba a llevar a esto. Por ejemplo, Eduardo Wilde, uno de los médicos de esa época, decía, incluso por egoísmo, los ricos deberían ocuparse de este problema porque el hacinamiento y las pandemias, las enfermedades, lo van a afectar a todos. Bueno, el Estado hizo oídos sordos a estos problemas y nunca se regularon las Muy condiciones parecido, de los conventillos. muy parecido a Sí, lo que decía Engels en la situación de la clase obrera en En Inglaterra. Inglaterra. totalmente. Esta situación que se vivía en Argentina en general era común a todos los países industrializados en esa época porque justamente
el avance, digamos, de la urbanización no fue acompañado de condiciones de vivienda para las mayorías populares, sino que básicamente lo que querían garantizar es que estuvieran disponibles en las ciudades como mano de obra, sin importar cuáles eran las condiciones de vivienda. Entonces, frente a este desconocimiento, digamos, por parte del Estado, en 1907, ¿qué hacen los dueños de los inquilinatos? Frente a un aumento del ABL, en ese momento también era un impuesto municipal del 30%, trasladan esos aumentos a los inquilinos, porque claro, el Estado no regulaba absolutamente nada, y esto ya representó un hastío total para los habitantes de esos inquilinatos. ¿Por qué? Porque ya representaba casi el 50% de su sueldo la vivienda en esos lugares. Imagínense gastar la mitad de lo que uno trabaja todos los días para vivir en esas condiciones y además un aumento del 30%. Bueno, eso desató la famosa huelga de los inquilinos de 1907, que a principios de septiembre de ese año ya movilizaba a 250 conventillos de la ciudad, esto era más o menos unos 20.000 inquilinos, y se llegaron a movilizar 120.000 inquilinos de 2.000 conventillos en todo el país, porque no solamente era un problema de la capital, sino que en varias de las ciudades importantes del país pasó esto. ¿Cómo respondió el Estado? Bueno, acá les traigo un nombre que nosotros ya hablamos varias veces de este señor, el señor Ramón Falcón. Ramón Falcón había sido ascendido por el mismísimo Julio Argentino Roca por su desempeño en la campaña del desierto como jefe de la policía de la ciudad. Había actuado en varias represiones y en esta, una vez más, lo hizo. Era un personaje, a ver cómo se los puedo describir, que hacía alarde de su anti-obrero, digamos, de su espíritu antiobrero, que hacía alarde de su espíritu xenófobo, una especie de Bernie, digamos, de esa época, para decirlo con pocas palabras. Bernie y Pato Bullrich que no han inventado nada. No, era un tipo que se hacía la fama de hacer represiones duras, básicamente. Y los vecinos sabían que la colocación de Falcón al cargo de la policía significaba eso, y sobre todo significaba aplicar la ley de residencia. La ley de residencia era una ley que se había creado en 1902, que básicamente habilitaba al Estado a ser totalmente arbitrario para la expulsión de personas inmigrantes, pero que en ese momento decir inmigrante era decir trabajador, porque la gran mayoría de los trabajadores eran de origen inmigrante, que decía que cualquier persona que atentara contra el orden público o que fuera sospechoso de atentar contra la propiedad privada podía ser expulsado del país. ¿Qué es lo interesante de este proceso? Bueno, que Ramón Falcón y su policía empiezan a notar que avanzado el siglo XX, ya no son solamente inmigrantes los que pertenecen a la clase trabajadora, sino que empieza a haber generaciones de nativos. ¿Y qué dicen? Dicen, bueno, ya no alcanza con la ley de inmigrantes. Y su represión y los informes policíacos que hacían sobre los vecinos, sobre los manifestantes, etcétera, ayudan a crear una nueva ley que se va a llamar Ley de Seguridad Social, aplicada en 1910, que es como la ley de residencia, pero se aplica a todo el mundo. Porque claro, decían, no alcanza la ley de residencia porque solo sirve para expulsar a los inmigrantes. Bueno, acá necesitamos reprimir a todo el mundo, sean inmigrantes o no, y la policía colaboró mucho en eso, generando un estigma sobre todo sobre los militantes anarquistas, que en ese momento cumplieron un rol muy importante en la huelga. ¿Por qué? Porque la FORA, que era la Federación Anarquista, organizó la solidaridad alrededor de la huelga de inquilinos. Los vecinos resistieron con lo que pudieron. Las mujeres, sobre todo, que eran las que más habían organizado a la comunidad de cada conventillo, se defendían con escobas, se defendían con agua hirviendo, los niños participaban, incluso hubo un asesinato de un joven muy, un agitador de esa huelga, que fue Mateo Pepe, que justamente en su entierro se transformó en uno de los grandes hitos de la huelga de inquilinos, en donde en la tumba de él pusieron víctima de la huelga de inquilinos, asesinado por la policía, y recordaban una frase de él que es: salimos con las escobas a la calle para barrer con las injusticias de este mundo. De Miguel Pepe, ¿no? De Miguel Pepe, exacto. Y entonces esto era lo que temía, digamos, la policía de Ramón Falcón, que se creara ese tipo de solidaridad
entre, por ejemplo, los cocheros, que estaban influenciados también por la FORA. Los cocheros eran como si fuera hoy los colectiveros, o sea, que ayudaban a trasladar a los huelguistas de un lugar a otro, los gastronómicos, que eran los que trabajaban en los restaurantes y habían hecho fondos solidarios para alimentar a los huelguistas. Es decir, lo que jodía era esta solidaridad. Entonces decían los anarquistas quieren violar la propiedad privada, son violentos, etcétera, y yo decía, bueno, claro, no está inventando nada nuevo Bernie cuando la semana pasada la represión va de la mano de la estigmatización de la izquierda, de los vecinos, etcétera, porque uno para reprimir tiene que generar la idea de que la violencia esa es contra alguien detestable, alguien que hay que odiar, alguien que hay que, digamos, animalizar, como si pegarle a un vecino fuera pegarle al enemigo de la patria, como lo diría Ramón Falcón, digamos. Y la verdad es que justamente eran los que estaban defendiendo sus derechos más elementales de no tener que vivir en condiciones inhumanas. Así que la verdad es que, no sé, lo que a mí me resultaba interesante es decir, bueno, claro, hoy tenemos un gobierno que dice ser lo contrario a los intereses oligárquicos, a los intereses de la Argentina, de los poderes fácticos, pero yo les estoy hablando de Ramón Falcón, les estoy hablando de un gobierno que ni siquiera había sido elegido por el voto popular, es decir, la presidencia en ese momento la tenía Figueroa Alcorta, un representante de la oligarquía, y sabemos lo que era Ramón Falcón. Entonces es curioso ver un accionar similar frente a un problema también muy similar, ¿no? Sí, siempre el Estado y su policía al servicio de los intereses de los grandes especuladores inmobiliarios. También me resultaba muy interesante la ligación que vos hacías entre los terratenientes y cómo eran los mismos que hacían especulación con la vivienda, que es lo mismo que está pasando hoy con la especulación inmobiliaria, ligados a los grandes grupos de inversión, a los ojeros, etcétera. Y el otro punto central es la solidaridad, ¿no? Toda la solidaridad de los trabajadores y sectores populares en apoyo de a quienes pelean por la vivienda. Sí, totalmente, una tradición que la verdad que vale la pena retomar. Piensen que en ese momento yo les decía recién, los trabajadores colectiveros, hoy sería genial que, por ejemplo, los camioneros de Moyano o los colectiveros de la UTA cumplieran algún rol apoyando a los trabajadores de Guernica, juntando la solidaridad, ayudándolos a transportar, pero la verdad que estamos años luz de eso, nada que ver. Entonces hay que exigirle a estos gremios, a todos los sindicatos, a los centros de estudiantes que sumen esa solidaridad porque existe esa tradición en Argentina. Solamente hay que rescatarla y barrer con otro tipo de tradiciones que han borrado esa memoria, ¿no? Así es, hay que rescatarla. Nos quedamos con eso. Bueno, una gran columna, Gaby, para un poco de historia, para lo mismo, para volver a traer del pasado lo mejor de las tradiciones obreras y populares. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo a todos chicos, nos vemos. Chao. Y nosotros ya volvemos con más Alerta Spoiler.